Siempre supe que era diferente. No diferente en plan especial, no, diferente como una nota desafinada en una sinfonía perfecta. Una mancha en el mantel impoluto de la familia Pérez. Tenía 10 años cuando la bomba explotó. Estábamos cenando, el ritual sagrado de los Pérez. Mi padre impecable en su camisa Oxford. Mi madre, con su sonrisa de anuncio de pasta de dientes, y mis hermanos, perfectos clones de mi progenitor. Yo era el que siempre dejaba caer el tenedor. Esa noche, la tensión era palpable. El silencio, denso. Entonces, mi abuela, la matriarca, la que gobernaba la familia con puño de hierro y rosario en mano, soltó la bomba. Andrés, no es un Pérez. El tenedor, esta vez, no fue un accidente. Se me escapó de la mano resonando contra el plato como un disparo. Mi mundo, hasta ese momento ordenado y predecible, se hizo añicos. La verdad vomitada con el veneno de años de rencor acumulado fue aún más devastadora. No era hijo de mi padre. Era hijo del amante de mi madre. El jardinero. Después de eso, la cena terminó. Pero mi vida, la que conocía, también. La fachada se desmoronó. El amor, o lo que yo creía que era amor, se convirtió en desprecio. Mi padre, un hombre de negocios frío y calculador, me miraba con un odio que helaba la sangre. Mis hermanos, hasta entonces mis compañeros de juegos, se volvieron mis verdugos, repitiendo como loros las palabras hirientes que escuchaban en casa. Mi madre lloraba en silencio, incapaz de defenderme, culpable y avergonzada. La casa se convirtió en una prisión. Me quitaron mi habitación y me relegaron al trastero, un espacio oscuro y húmedo lleno de polvo y recuerdos olvidados. Dejé de asistir al colegio privado donde estudiaban mis hermanos y me matricularon en una escuela pública en el barrio más conflictivo de la ciudad. La ropa nueva se reemplazó por prendas viejas y remendadas, y la comida empezó a escasear. Al principio, me daban las sobras, los restos que nadie quería. Luego, las sobras se volvieron raciones cada vez más pequeñas. Finalmente, la comida dejó de aparecer. Me despertaba con el estómago rugiendo, un dolor constante que me recordaba mi condición de intruso, de paria. Recuerdo una noche, especialmente fría, en la que me metí en la cama tiritando, el hambre royéndome por dentro. Escuché a mis hermanos cenar en el comedor, sus risas burlonas colándose por debajo de la puerta. Me acurruqué bajo las mantas intentando encontrar algo de calor, y cerré los ojos, deseando desaparecer. Una noche, desesperado, bajé a la cocina en busca de algo que comer. La casa estaba en silencio. Todos dormían. Abrí la nevera con cuidado, la luz iluminando mi rostro demacrado. Solo había un trozo de queso, envuelto en papel de aluminio. Lo agarré con manos temblorosas y lo llevé a mi boca. En ese instante, escuché un ruido. Mi padre estaba de pie en la puerta, observándome con una mirada gélida. No dijo nada, solo me arrebató el queso de la mano y lo tiró a la basura. Luego, me empujó fuera de la cocina y cerró la puerta con un golpe. Esa noche, dormí en el suelo del trastero, llorando en silencio. El hambre ya no era solo un dolor físico, era un recordatorio constante de mi insignificancia, de mi falta de valor. La infidelidad de mi madre se había convertido en mi condena. Con el tiempo, aprendí a sobrevivir. Empecé a buscar comida en la basura, a robar fruta de los árboles del parque, a pedir limosna en la calle. Me volví un experto en pasar desapercibido, en convertirme en una sombra. Pero el hambre, el frío y el desprecio constante empezaron a dejar huella. Me volví más delgado, más pálido, más silencioso. Pero en mi interior algo se mantenía intacto. Una llama, pequeña pero persistente, que me impulsaba a seguir adelante. Una rabia sorda que me daba fuerzas para no rendirme. Un deseo profundo de demostrarles que se equivocaban. Que yo no era solo el hijo del jardinero. Que yo era algo más. Un día, caminando por la calle, vi un cartel que anunciaba un concurso de matemáticas. Siempre había sido bueno en matemáticas, una habilidad que había heredado de mi padre, irónicamente. Decidí participar. Estudié a escondidas, por las noches, a la luz de una vela. Me refugiaba en los libros, buscando en ellos un consuelo que no encontraba en ninguna otra parte. Las matemáticas se convirtieron en mi refugio, en mi vía de escape. Llegó el día del concurso. Estaba nervioso, pero decidido. Me senté en una de las mesas, rodeado de estudiantes brillantes y bien alimentados.
Respiré hondo y empecé a resolver los problemas. Las horas pasaron volando. Me concentré en los números, olvidándome del hambre, del frío, del desprecio. Solo existían las ecuaciones, las fórmulas, las soluciones. Cuando terminé, entregué mi examen y salí del aula. Esperé los resultados con el corazón en la garganta. Al día siguiente, volvieron a poner un cartel. Allí estaba en letras grandes: Andrés Pérez, ganador del concurso de matemáticas. La incredulidad me golpeó como un puñetazo. Andrés Pérez. Ganador. Yo. El hijo del jardinero, el que comía de la basura, el relegado al trastero. Imposible. Me acerqué al cartel con cautela, temiendo que fuera una cruel broma. Pero allí estaba mi nombre, impreso en tinta negra, innegable. Sentí un nudo en la garganta, y las lágrimas picando en los ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de incredulidad, de esperanza, de una emoción que hacía mucho que no sentía. Corrí a casa, o mejor dicho, al trastero. Necesitaba contarle a alguien, aunque ese alguien fuera el eco de mis propios pensamientos. Al llegar, la casa estaba en silencio. Era la hora de la siesta. Entré en el trastero y cerré la puerta tras de mí. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en la pared fría, y respiré hondo. ¿Qué significaba esto? ¿Cambiaría algo? ¿Verían mi padre y mis hermanos mi nombre en el cartel y se darían cuenta de que había algo más en mí que la mancha en su apellido? La respuesta, en lo profundo de mi corazón, era no. Ellos no cambiarían. Su odio era demasiado profundo, su desprecio demasiado arraigado. Pero yo sí. Yo había cambiado. Esta victoria, por pequeña que fuera, era una prueba de que podía superar las adversidades. Que podía ser algo más que el hijo del jardinero. Decidí no contarles nada. No quería exponer mi triunfo a su veneno. Quería guardármelo para mí, como un tesoro, como una fuente de fuerza para los días venideros. El premio del concurso era una beca para un curso de matemáticas avanzado durante el verano. Una oportunidad única para aprender y mejorar mis habilidades. Pero, ¿cómo iba a justificar mi ausencia? ¿Cómo iba a conseguir el dinero para el transporte y los materiales? La idea de robarles pasó por mi mente, pero la descarté rápidamente. No quería rebajarme a su nivel. Tenía que encontrar otra solución. Recordé que en la escuela pública a la que me habían enviado, había un profesor, el señor Robles, que siempre había creído en mí. Era un hombre mayor, de rostro amable y mirada inteligente. Siempre me había animado a seguir estudiando, a no rendirme. Decidí visitarlo. Quizás él podría ayudarme. Lo encontré en su despacho, rodeado de libros y papeles. Me recibió con una sonrisa cálida y me invitó a sentarme. Le conté mi historia, desde el principio, desde la cena fatídica hasta el concurso de matemáticas. No omití ningún detalle, no edulcoré la verdad. El señor Robles escuchó en silencio, con el rostro cada vez más sombrío. Al terminar suspiró profundamente y me miró con compasión. Andrés, dijo, tu historia es terrible. Pero tu espíritu es admirable. No voy a permitir que desperdicies tu talento. Me explicó que conocía a una familia que buscaba un chico para ayudar con las tareas del hogar y cuidar de sus hijos durante el verano. El trabajo no era fácil, pero pagaban bien. Con el dinero que ganes, me dijo, podrás cubrir los gastos del curso de matemáticas y quizás incluso ahorrar algo para el futuro. Acepté el trabajo sin dudarlo. Era una oportunidad para salir del trastero, para ganar mi propio dinero, para empezar a construir mi propio camino. Esa noche, dormí mejor que en mucho tiempo. Sabía que el camino que tenía por delante no sería fácil, pero estaba dispuesto a luchar. Ya no era solo el hijo del jardinero. Era Andrés Pérez, ganador del concurso de matemáticas y futuro. Bueno, futuro lo que yo quisiera que fuera. El amanecer me encontró a las puertas de la casa de los Mendoza, la familia para la que iba a trabajar. Una mansión de 2 pisos, con un jardín impecable y un aire de opulencia que me recordaba, dolorosamente, mi antiguo hogar. Pero esta vez, era yo quien iba a entrar por la puerta principal, con la frente en alto, y un contrato en el bolsillo. Me abrió la puerta la señora Mendoza, una mujer elegante de unos 40 años, con el pelo recogido en un moño impecable y una sonrisa amable, aunque ligeramente distante. Me condujo al interior y me presentó a sus 2 hijos, Sofía, una niña de 6 años con ojos vivaces y un torrente de preguntas, y Martín, un adolescente de 14 años con una actitud apática y auriculares permanentemente colocados. Mi trabajo era sencillo. Limpiar la casa, preparar comidas sencillas, cuidar de Sofía,
y mantener a Martín alejado de la consola de videojuegos. No me importaba el trabajo duro. Después de todo, había vivido peores condiciones. Lo que me preocupaba era encajar, evitar llamar la atención, convertirme, una vez más, en una sombra. Pero Sofía lo hizo imposible. Desde el primer día, se pegó a mí como una lapa. Me seguía por la casa, preguntándome sobre todo, desde mis comidas favoritas hasta mis sueños más profundos. Me hacía reír con sus ocurrencias, y me recordaba, con su inocencia, la alegría que había perdido. Martín, por otro lado, era un desafío. Se negaba a hablarme, me ignoraba por completo y hacía todo lo posible por hacerme la vida imposible. Dejaba la ropa tirada por todas partes, escondía las llaves de la casa y ponía la música a todo volumen a horas intempestivas. Poco a poco, sin embargo, fui ganándome su confianza. Descubrí que, detrás de su fachada de rebeldía, se escondía un chico sensible y solitario. Hablábamos de música, de videojuegos, de las cosas que le preocupaban. Le escuchaba con paciencia y le daba consejos, sin juzgarlo. Con el tiempo, el verano se convirtió en una especie de oasis en mi vida. Trabajaba duro pero me sentía útil, valorado. Aprendía cosas nuevas cada día. La señora Mendoza me enseñó a cocinar platos más elaborados. Sofía me redescubrió el placer de jugar y Martín me abrió los ojos a un mundo de música y cultura que desconocía. El curso de matemáticas avanzado era intenso pero apasionante. El profesor era un genio excéntrico que me inspiraba a superar mis límites. Cada día aprendía algo nuevo, ampliando mis conocimientos y fortaleciendo mi confianza. Pero la sombra de la casa de los Pérez seguía acechándome. A veces, por la noche, me despertaba sobresaltado, recordando los insultos, el hambre, el frío. Temía que mi nueva vida, mi felicidad incipiente, se desmoronaran como un castillo de arena. Un día, la señora Mendoza me pidió que la acompañara a una gala benéfica. Era un evento importante, al que asistirían empresarios, políticos y celebridades. Necesitaba a alguien que la ayudara con la logística, que estuviera pendiente de los niños y que pudiera desenvolverse con soltura en un ambiente sofisticado. Acepté a regañadientes. No me sentía cómodo en ese tipo de eventos. Recordaba las cenas en casa, la falsa elegancia, la hipocresía. Pero al llegar a la gala, me sorprendió. El ambiente era festivo, la gente amable y la causa noble. Me sentí fuera de lugar, al principio, pero la señora Mendoza me presentó a algunas personas y pronto me encontré conversando con ellas con naturalidad. En un momento dado, vi a mi padre. Estaba allí, impecable en su traje, rodeado de otros hombres de negocios. Me vio y su rostro se tensó. Me miró con desprecio y apartó la mirada. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El odio, la rabia, volvieron a aflorar. Estuve a punto de enfrentarlo, de decirle todo lo que pensaba, pero entonces sentí una mano en mi hombro. Era la señora Mendoza. ¿Estás bien, Andrés?, preguntó, con preocupación. La miré a los ojos, y vi sinceridad, empatía. Me di cuenta de que no estaba solo, que tenía una familia, aunque no fuera la de sangre. Sonreí. Estoy bien, dije. Estoy mejor que bien. Y supe que había llegado el momento de dejar el pasado atrás y construir mi propio futuro. Esa noche en la gala algo cambió dentro de mí. La mirada de mi padre ya no tenía el poder de antes, ya no me definía. En su lugar sentía una determinación férrea, un impulso incontenible por demostrarle y a todos de lo que era capaz. Terminé la jornada con los Mendoza sintiéndome más ligero. La señora Mendoza me felicitó por mi desempeño y me ofreció seguir trabajando con ellos durante el curso escolar, a tiempo parcial. Acepté encantado. El otoño llegó tiñendo de ocre las calles y trayendo consigo la rutina del colegio. Regresé a la escuela pública, pero esta vez con una perspectiva diferente. Ya no era el chico callado y desnutrido que se escondía en las sombras. Era Andrés Pérez, ganador de un concurso de matemáticas, con un trabajo estable y una beca para seguir aprendiendo. Mis compañeros notaron el cambio. Algunos me miraban con curiosidad, otros con envidia. Dejé de ser el blanco fácil de las burlas. Incluso los bravucones me dejaban en paz. Me concentré en mis estudios, aprovechando cada minuto de clase. Las matemáticas seguían siendo mi pasión, pero también empecé a interesarme por la física y la química. El señor Robles me brindó todo su apoyo, facilitándome libros y materiales adicionales.
Un día, durante la clase de física, el profesor nos propuso un proyecto: construir un prototipo de energía renovable. El equipo ganador recibiría una mención especial y la oportunidad de presentar su proyecto en una feria científica a nivel regional. Vi la oportunidad de demostrar mi valía. Reuní a un grupo de compañeros interesados en el proyecto y empezamos a trabajar. Éramos un equipo diverso. Ana, la más inteligente de la clase, experta en programación; Carlos, un manitas con gran habilidad para construir prototipos; y yo, que me encargaba de la parte teórica y de la resolución de problemas. Trabajamos duro durante semanas, investigando, diseñando y construyendo nuestro prototipo. Superamos obstáculos, resolvimos problemas y aprendimos a trabajar en equipo. El proyecto nos unió y nos hizo sentir parte de algo importante. Cuando llegó el día de la presentación, estábamos nerviosos pero confiados. Presentamos nuestro prototipo, un sistema híbrido que combinaba energía solar y eólica, con una explicación clara y concisa. El jurado quedó impresionado con nuestro trabajo y nos felicitó por nuestra creatividad e ingenio. Ganamos. La alegría nos invadió. Habíamos logrado algo grande, algo que nos llenaba de orgullo. La Feria Científica Regional fue un desafío aún mayor. Nos enfrentamos a proyectos de estudiantes de escuelas privadas y centros de investigación, pero no nos dejamos intimidar. Presentamos nuestro proyecto con pasión y defendimos nuestras ideas con argumentos sólidos. Contra todo pronóstico, ganamos de nuevo. Nuestro prototipo fue considerado el mejor proyecto de energía renovable de la región. La noticia llegó a los periódicos y a la televisión. Mi nombre, Andrés Pérez, apareció en titulares. Y esta vez no era el nombre del hijo del jardinero. Era el nombre de un joven científico prometedor. Un ejemplo de superación y talento. Sé que mi padre vio la noticia. No me dijo nada, pero pude ver el asombro en sus ojos, una chispa de reconocimiento, quizás incluso de orgullo, aunque nunca lo admitiera. Mi vida había dado un giro de 180 grados. Ya no era la nota desafinada en la sinfonía de los Pérez. Estaba creando mi propia melodía, una melodía de esperanza, de esfuerzo y de éxito. Y estaba decidido a seguir componiéndola, sin importar los obstáculos que se interpusieran en mi camino. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. La Feria Científica Regional me abrió puertas que ni siquiera había soñado. Universidades prestigiosas me ofrecieron becas completas. Empresas de tecnología mostraron interés en mi proyecto. De pronto me encontraba en un escenario completamente nuevo, un mundo de oportunidades que contrastaba drásticamente con el trastero oscuro y húmedo que había sido mi hogar. Elegí la Universidad Tecnológica de Massachusetts, MIT. Era un sueño hecho realidad. La idea de estudiar en una de las mejores instituciones del mundo, rodeado de mentes brillantes, me llenaba de emoción y un poco de temor. Pero estaba decidido a afrontar el desafío. Me mudé a Boston al final del verano. El cambio fue abrumador. La ciudad era enorme, vibrante y llena de gente diversa. El campus del MIT era un laberinto de edificios modernos y laboratorios de vanguardia. Los primeros meses fueron difíciles. Las clases eran exigentes, la competencia feroz, y me sentía abrumado por la cantidad de información que tenía que procesar. Pero no me rendí. Estudiaba duro, participaba en clase y buscaba ayuda cuando la necesitaba. Poco a poco, fui adaptándome al ritmo frenético de la universidad. En el MIT, encontré una comunidad de personas apasionadas por la ciencia y la tecnología. Conocí a estudiantes brillantes de todo el mundo, con quienes compartía intereses, sueños y desafíos. Formamos grupos de estudio, colaboramos en proyectos y nos apoyamos mutuamente. También encontré mentores que me guiaron y me inspiraron. Profesores que creían en mi potencial y me animaron a explorar mis límites. Gracias a ellos, descubrí mi verdadera pasión: la ingeniería biomédica. Me fascinaba la idea de utilizar la tecnología para mejorar la salud humana, para crear dispositivos y tratamientos que pudieran salvar vidas. Durante mis años en el MIT, participé en proyectos de investigación innovadores. Trabajé en el desarrollo de nuevos sensores biométricos, en la creación de prótesis más avanzadas, y en la búsqueda de terapias génicas para enfermedades raras. También tuve la oportunidad de viajar y presentar mis proyectos en conferencias internacionales. Conocí a científicos de renombre,
Intercambié ideas, y establecí contactos que me serían de gran utilidad en el futuro. Mientras tanto, la situación en casa seguía siendo tensa. Aunque mi padre nunca reconoció abiertamente mis logros, sabía que me observaba. A veces, mi madre me llamaba para contarme sus pequeños avances, su orgullo silencioso. Mis hermanos, por su parte, seguían manteniendo las distancias. Pero ya no me importaba tanto. Había construido mi propia vida, mi propio camino. Tenía amigos, mentores y una pasión que me impulsaba a seguir adelante. Ya no necesitaba la aprobación de mi padre, ni el cariño de mis hermanos. Un día, recibí una invitación para regresar a mi antigua escuela pública y dar una charla a los estudiantes. Al principio, dudé. No quería revivir recuerdos dolorosos. Pero luego pensé en los jóvenes que, como yo, se sentían marginados y sin esperanza. Decidí aceptar la invitación, con la esperanza de inspirarlos y demostrarles que podían superar cualquier obstáculo. Volver a la escuela fue extraño. Todo parecía más pequeño, más antiguo, más deteriorado. Pero los ojos de los estudiantes brillaban con curiosidad y entusiasmo. Les conté mi historia, desde la cena fatídica hasta mi llegada al MIT. Les hablé de mis sueños, de mis desafíos y de mis logros. Les animé a creer en sí mismos, a perseguir sus pasiones y a nunca rendirse. Al terminar la charla, los estudiantes me rodearon, haciéndome preguntas y agradeciéndome por mi inspiración. Sentí una conexión profunda con ellos, una sensación de haber cumplido mi propósito. Ese día, comprendí que mi historia no era solo mi historia, era una historia de esperanza, de superación y de la capacidad del espíritu humano para triunfar sobre la adversidad. Y estaba decidido a seguir compartiéndola, para que otros pudieran encontrar la fuerza para seguir sus propios sueños.